tema en sí, porque la mayoría hemos estado en duda y he tratado de apuntar todo lo que usted nos Perfecto, está. Miss. Bueno, yo intenté un poquito, disculpe. ¿Qué le parece, Miss? Si luego una de ustedes, por favor, le vamos a dar para que lo pueda subir lo podamos ver después en la parte práctica, podamos ver su programa para poderlo revisar, porque como no me ha llegado al correo, no sabría dar, pero sin embargo, si lo tienen a la mano, yo termino aquí de hacer primero el feedback y luego ustedes suben para poderlo revisar juntos y podamos resolver las dudas que tengamos. ¿Le parece? Ok, maestra, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a empezar. Primero vamos a ir recordando que nosotros para este trabajo lo que hemos estado desarrollando corresponde al tema de cómo podemos elaborar nuestros planes de estudios de programas que están en el Catálogo Nacional de Oferta Formativa, ¿no? Esa es la página principal donde se aloja la oferta formativa del Catálogo Nacional que está aprobado con la resolución viceministerial 178, ¿no? Ese es el primer documento que nosotros tenemos respecto al tema de documento o instrumento que permite ordenar todos los programas de estudios tanto para CETPROS como para institutos, ¿no? Y que actualmente también hay escuelas con variante técnica que lo están utilizando. ¿Qué es lo que tiene esta propuesta? Bueno, lo que permite es que el uso de estos programas, ¿no? Si alguna institución educativa, llámese CEPRO o instituto, o un equipo de docentes, ¿no? Utiliza programas de estudios que se encuentran publicados aquí en el CENOF, pues permiten que esos programas, al ser desarrollados y al ser aplicados en nuestras respectivas instituciones, permiten la transitabilidad de los estudiantes. ¿Por qué? Porque promueve la movilidad de tal manera que el estudiante puede ir diríamos, desarrollando de un nivel a otro y va reduciendo el tiempo y de tal manera que de forma escalonada va generando su nivel formativo, ¿no? Y cada vez que va transitando se va generando la titulación, ¿no? Tanto del auxiliar técnico, nivel 1, técnico, nivel 2, profesional técnico, nivel 3 y profesional nivel 4, ¿no? Entendiéndose que el nivel 1 y nivel 2 se puede dar en los CEPROS y el nivel 1, 2, 3 y 4 lo puede dar el instituto. Pero el nivel 1 y 2 es certificado, ¿no? Por el instituto y el nivel 3 y 4 es con título a nombre de la nación, ¿no? Y si el instituto está licenciado, ¿no? Si el instituto está licenciado, permite que sus carreras profesionales que oferta el instituto, además puedan ofrecer un grado de bachiller, ¿no? Bachiller técnico o bachiller, ¿no? Un grado en este caso muy importante porque el estudiante que se titula le permite, además con algunos requisitos, porque no es un bachiller automático, hay que cumplir algunos requisitos que señala la norma, pues el estudiante tiene posibilidad de poder seguir un posgrado, ¿no? Entonces son elementos importantes que hay que considerar en este proceso y otro tiene que ver el tema de la valoración, ¿no? Para el caso de nosotros como CEPRO sabemos que lo último que hemos podido poder otorgar a los estudiantes es un título a nombre del Ministerio de Educación y también sabemos que esos títulos no se pueden entregar en todas las opciones ocupacionales, ¿no? Hay opciones ocupacionales que por la cantidad mínima de módulos que tienen no alcanzan las 1000 horas y por lo tanto se hace muy difícil otorgar títulos a nombre del Ministerio de Educación, ¿no? Sin embargo, los técnicos sí automáticamente tienen sus programas desarrollados para titulación a nombre del Ministerio de Educación. Hoy en día los CEPROS tienen la oportunidad con este proceso de cambio de otorgar los títulos también a nombre de la nación, pero ello implica una serie de requisitos que tenemos que cumplir y también exigencias de condiciones básicas de calidad. Tenemos que licenciarnos primero, ¿no? Para poder desarrollar ese proceso. Entonces, cuando el maestro me pregunta y me dice, efectivamente, en el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, que era el catálogo anterior,
teníamos un ordenamiento diferente al que tenemos en este nuevo catálogo, ¿no? El catálogo anterior estaba ordenado por familias profesionales, títulos y por opciones ocupacionales y desagregado en módulos educativos. De esta manera podíamos ubicarnos nosotros en determinadas familias, como el caso de carpintería, que efectivamente lo encontrábamos en construcción. En este proceso, este es un catálogo nuevo. Este catálogo nuevo diríamos, se distancia, ¿no? Se genera un distanciamiento totalmente diferente, de tal manera que los programas que se encuentran en el catálogo anterior, caso, por ejemplo, carpintería que estaba en construcción, no son programas que los vamos a traer y los vamos a integrar a este nuevo catálogo. Ni siquiera los voy a adaptar, los voy a actualizar, los voy a mejorar y los voy a colocar en este nuevo catálogo. No, son dos tipos de ofertas totalmente diferentes. Por lo tanto, los CEPROS que han decidido, y que creo que prácticamente es la mayoría, que ha decidido desarrollar o continuar con la misma oferta educativa del catálogo anterior, pues ha solicitado a la UGEL la ampliación de la vigencia de su resolución para que le permita poder seguir desarrollando la misma oferta que tenía de módulos, de opciones o de títulos a nombre del Ministerio de Educación. Por todo este periodo 2021, no hay UGEL que te pueda ampliar más de un año porque por lo menos las orientaciones del Ministerio dan solamente para poder ampliar para todo este 2021, ¿no? No sabemos qué va a pasar en el 2022. Por lo tanto, si yo tengo un programa, por ejemplo, en construcción sobre lo que era mantenimiento básico de casas y edificios, y ahí tenía lo que era mantenimiento básico de carpintería, pues ese módulo no lo puedo traer acá y puedo intentar de repente adaptar para poderlo colocar dentro de construcción. Tendría que buscar, si es que voy a trabajar con estos programas, quiero elaborar planes de estudios, tengo que dejar de lado, olvidarme de toda la oferta de ese catálogo anterior y revisar solo este catálogo y trabajar con estos programas que están acá. O sea, no hay forma de fusionarlos, de combinarlos, de integrarlos, saco un poquito de allá, lo pongo con un poquito de acá. Eso quisiera que nos quede claro, que no hay una forma de jalar lo que hemos hecho con esto para poder hacer una mezcla de repente interesante, pero que no nos permite la norma, ¿ya? Eso en temas, diríamos, sobre todo de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, como el caso de carpintería no lo vamos a encontrar efectivamente en el caso de repente de construcción, porque construcción efectivamente está más basado en construcción de edificios, acabados, albañilería, construcción civil, concreto, ¿no? Obras civiles, operaciones, igual que la parte de señalización, semaforización, y luego la parte de arquitectura, ¿no? Suelos, concretos, muestreos, análisis químico, topografía, que efectivamente están más vinculados al área de construcción civil, al área de repente de arquitectura, topografía, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la carpintería. Entonces, ¿dónde encuentro probablemente algo que me permita a mí trabajar de repente si soy maestra o maestro de carpintería? Pues tendría que irme a esta actividad económica. Recuerden que en el catálogo anterior, vuelvo a repetir, estaba compuesto por títulos, en este caso 20 familias profesionales, 120 títulos, y luego a partir de los títulos aparecían las opciones, las especialidades, grado elemental, grado medio, grado superior, que era lo que señalaba la norma, y luego aparecían las opciones ocupacionales o sus especialidades con sus respectivos módulos. Este nuevo programa de estudios se llama Catálogo Nacional de Oferta Formativa, ¿ya? CENOF, ¿ya? Y que al interior está organizado por, en este caso, actividades económicas, sectores económicos, actividades económicas, familias productivas y actividades económicas, ¿no? Tiene una estructura diferente y los niveles de formación son 4, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, y nosotros tenemos que abrir cada una de estas actividades, como acabo de abrir el caso de industria manufacturera, y revisar cada uno de los programas, en este caso de estas actividades, para poder ver efectivamente si hay programas del nivel 1 o 2 que podrían desarrollarse en mi centro, ¿no? Por ejemplo, me voy aquí a donde dice otras industrias manufactureras, le hago clic y me aparece diseño de cerámica utilitaria,
que efectivamente antes aparecía en artesanía y manualidades, ¿no? Acá está dentro de otras industrias manufactureras. Pero la familia no la perdemos nosotros nos vamos a quedar con la familia. Siempre vamos a decir, profesor, ¿y usted de qué especialidad es? Ah, yo soy de construcción. Profesor, ¿y usted de qué especialidad es? Ah, yo soy de estética. Entonces, eso queda ya en el perfil del docente. Pero en esta oferta de programas, que es un mapa de carreras, no vamos a encontrar una estructura diferente. Vamos a encontrar familias productivas, actividades económicas y sectores económicos. O sea, esto está ordenado de acuerdo al CIU, que es el clasificador internacional uniforme que lo trabaja el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, he abierto otras industrias manufactureras y he encontrado cerámica, he encontrado diseño de piezas de joyería, he encontrado cerámica utilitaria y producción de piezas de joyería. Estas aparentemente son para los maestros de la familia de artesanía y manualidades, pero aquí al centro hay uno que dice fabricación artesanal de productos de madera, ¿no? Que pertenece a esta actividad de otras industrias manufactureras, publicado el 30 de diciembre del 2016, y si lo abrimos nos vamos a encontrar con que esta oferta educativa, ¿no? Aquí está, miren, sector económico, industrias manufactureras, familia productiva, industrias diversas, actividad económica, otras industrias manufactureras. Encontramos el programa de estudio fabricación artesanal de productos de madera y aquí vamos a encontrar que es el nivel técnico, en este caso 4 periodos, 80 créditos, 1.760 horas mínimas para desarrollar este plan. Y vamos a encontrar unidad de competencia 1, 2, unidad de competencia 3 y 4. Tiene unidad de competencia 5, unidad de competencia 6. Tiene 6 unidades de competencia que son las que tenemos que a trabajar con esas 6 mínimas. Quiere decir que tenemos que respetar esas 6 unidades de competencia. ¿Por qué las tenemos que respetar cuando armemos nuestros programas? Porque estas unidades de competencia han sido trabajadas desde el sector productivo, han sido aprobadas por el Ministerio de Educación y han sido publicadas en el CENOP. Por lo tanto, cuando yo elaboro mi programa, en mi plan de estudios, tengo que respetar las 6 unidades de competencia y cada indicador de logro tengo que respetarla toditas, ¿no? Toditas tal cual como están. Por eso es esa famoso que nosotros decimos se traslada, se copia y se pega, se transcribe, se copia igual y lo pasan al formato, ¿no? Ay, pero qué tan sencillito, tan fácil es copiar y pegar. Claro, pero vamos haciendo el proceso de análisis, ¿no? Vamos leyendo cada una de las unidades para ver de qué se trata este programa de estudios, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de fabricación artesanal de productos de madera, podemos encontrar primero en la unidad de competencia 1, por ejemplo, se trabaja el maquinado de la madera, utilizando ficha técnica y utilizando obviamente también el manual de salud ocupacional. Pasa a la unidad de competencia 2 y ya está hablando de hacer a dar la forma a las piezas, ¿no? A las piezas de la madera. Hay que verificar las máquinas, el filo de las máquinas, hay que graduar la velocidad de repente de las máquinas para calibrar las máquinas, ¿no? Preparar todo lo que corresponde para poder hacer, en este caso, las piezas de maderas que se van a requerir para hacer los proyectos, ¿no? Y así vamos avanzando y vamos revisando, vamos avanzando y vamos revisando. Y esto es interesante porque el profesor de la especialidad es que va a ir revisando unidad de competencia y va revisando los indicadores de logro, porque estos indicadores de logro de la competencia nos dicen a nosotros cuál es el paso a paso para desarrollar esta unidad de competencia. Esta unidad de competencia es una función principal y esta nos puede conducir probablemente a un módulo, ¿no? Y en algunos casos hemos visto también que podrían estar integrados de repente 2 módulos para armar, de repente 2 unidades de competencia para un módulo o hasta 3 unidades de competencia para un módulo, ¿no? La OSLAG es lo que nos señala, ¿no? Que podemos hasta reunir o juntar 3 unidades para poder determinar un módulo. Entonces, ese es el proceso de trabajo y con estos indicadores de logro que nosotros vamos a comenzar a trabajar en el anexo 8, ¿no? Esto es en lo que corresponde al tema de los programas de estudios, ¿no? Ahora tenemos algún audio encendido. ¿Podemos revisar, por favor? Maestra, disculpe, con respecto a lo que Dígame. ese catálogo está con de carpintería con respecto a lo que es técnico, pero si es auxiliar técnico, maestra, ¿se tiene que adecuar? Buena pregunta. No tenemos en estos momentos un programa de estudios en el catálogo
del nivel 1, que es auxiliar técnico, para poder de repente tener una propuesta para hacer alguna programación del auxiliar técnico, ¿no? En ese caso, solo nos queda, por lo menos para este año que estamos iniciando, poder trabajar con las ofertas educativas que hemos hecho con el anterior catálogo. Esa sería una primera salida. La otra salida es que, como creo que les mencioné anteriormente, el catálogo nacional de la oferta formativa el CENOF, es un catálogo que no está terminado, ¿ya? Que permanentemente va a estarse publicando nuevos programas de estudios. Y puede darse que durante este año académico, mientras nosotros estamos desarrollando la oferta todavía, continuando con la oferta anterior, entonces podríamos esperar que el ministerio publique en el CENOF programas de auxiliar técnico de carpintería. Pero lo que no podemos hacer, y eso debe quedar claro para todos nosotros, para todos los programas de estudios, es que si yo tengo un programa de técnico del nivel 2, de repente, si tiene 6 competencias, agarro de ahí la mitad 3 y le quito algunos indicadores y con eso de repente hago una programación de auxiliar técnico. Podría ser de repente eso de repente una propuesta por ahí que podría surgir, pero ese proceso no existe, ¿no? Los programas de estudio se respetan tal cual como están, por lo tanto, si ya tiene el nivel 2, se queda para el nivel 2, ¿no? Otra alternativa es que ustedes puedan trabajar con los programas de capacitación laboral del Ministerio de Trabajo, del CINEACE, para poder desarrollar, en este caso, nuevos programas de estudios. Pero si ese programa de estudios no está reconocido en el catálogo, la oferta que ustedes desarrollan en coordinación con su director o directora y en coordinación con la UGEL, solamente va a ser reconocido con una certificación institucional. Y si ese programa jamás se logra publicar en el CENOF, o sea, no se logra oficializar ese programa, ese estudiante pues ahí termina su certificación. En cambio, cuando nosotros estamos utilizando en este periodo 2021 de repente, o más adelante, antes del licenciamiento, desarrollamos programas que están en el CENOF, ¿no? Esos programas que están en el CENOF desarrollados como están, respetando los lineamientos académicos generales, ustedes le van a certificar y le van a titular efectivamente a nombre del CEPRO. Pero cuando ustedes se licencien, cuando logren el licenciamiento y aprueben sus condiciones básicas de calidad, ese estudiante retorna al CEPRO y puede canjear su título que llevó a nombre del CEPRO por a nombre de la nación. No va a ocurrir con los otros programas que no están en el CENOF porque esos no van a poder ser reconocidos a nombre de la nación. Entonces son algunos riesgos y nosotros tenemos que ir evaluando todos esos aspectos para poder tomar decisiones, ¿no? Podrían más adelante de repente ser parte de su programa de formación continua, pero no tendrían la posibilidad de ser titulados, ¿no? Y hay que tener la información clara para brindar información clara a los estudiantes y evitar que el estudiante de repente se sienta frustrado porque no sabía que lo que llevaba no se puede titular, ¿no? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Este es el reporte que he recibido de los materiales. Nos falta revisar todavía confecciones, nos falta revisar computación, hostelería, que es cocina, estilismo y cerámica, que me imagino que entre hoy, bueno, mañana, podríamos nosotros hasta el día sábado, podríamos enviar, porque el día sábado está concluyendo ya nuestra capacitación, ¿no? Ya se estaban cumpliendo las 200 horas pedagógicas. Y el día lunes a primera hora tenemos que entregar todos los productos, los resultados de ustedes con este reporte final que estamos haciéndolo a nivel de grupo para que se le remita al equipo organizador del CEPRO Rosa de América para que inicie inmediatamente los procesos de entrega de las evidencias para trámite de sus certificados. Ustedes saben que los trámites tienen su proceso, su tiempo y entonces hay que hacerlos lo más pronto posible, ¿no? Entonces, como plazo máximo, colegas, para entrega de los productos es hasta el día domingo, que es 7, si no me equivoco, domingo 7 de marzo, para que yo sin falta, obviamente traten de enviármelos en el día, así me den tiempo a mí entre la tarde y la noche para poder revisar,
¿no? Armar todo el paquete y yo pueda entregar el día lunes a primera hora de la mañana todos los materiales, sus resultados de ustedes para el equipo organizador, ¿no? Entonces, a la medida que seamos nosotros puntuales, el equipo organizador Maestra también Anita, va a una manejar sus participación. tiempos. Dígame, Miss. La escucho, Miss. Maestra Anita, bueno, gracias. Quería preguntar, por ejemplo, Sí. el CEPRO donde yo vengo trabajando es el nivel básico, ¿no? Como te puedo decir, es el ciclo auxiliar técnico. Y hemos visto Ajá, que en el CENOF los programas no están en el caso mío, por ejemplo, de artesanía y manualidades. Estamos ajá. viendo justamente con las colegas que somos de artesanía, hemos tomado cerámica utilitaria porque es la única que se encuentra en lo que es ¿cómo se llama? El nivel de auxiliar técnico. Entonces, Ajá. ahora mi pregunta, ahora, este año voy a planificar, ¿qué hago? ¿Qué ahora Eh, que voy a planificar yo de repente con entiendo que ajá, este programa de año, claro, por eso les mencionaba hace un momento de que si no tenemos todavía una oferta educativa en el ESENOF que sea pertinente a mi contexto local, a mi contexto regional, de repente a las necesidades de demanda que puedan existir en el aspecto del sector económico productivo, que no tenga las condiciones incluso para dar de repente en infraestructura, taller, equipamiento, maquinaria, o que no exista interés en la zona por parte de los estudiantes, que de repente el docente requiera su tiempo incluso hasta para capacitarse o actualizarse en esos nuevos programas. Por lo tanto, no estamos en condiciones de todavía trabajar en este caso, todavía comenzar a implementar estos programas nuevos. Entonces los pueden ustedes trabajar, tener el programa listo, pero ya tienen el material y de repente pueden esperar que durante el año figuren otros programas de repente más atractivos, tanto para estudiantes como para el contexto y puedan incorporar. Pero acá, va a ser el punto, diríamos, positivo de esta capacitación? Si yo he trabajado y hemos trabajado juntos, como el caso que me dice Miss de Artesanía y Manualidades, y hemos tomado como referencia en común trabajar el programa de repente de diseño de cerámica utilitaria o producción de cerámica utilitaria, diseño ha sido, creo que me parece, de auxiliar técnico, pues entonces nos ha servido como un ejemplo, un ejercicio práctico para apropiarme de la metodología, cómo elaborar mis planes de estudios. Entonces, cuando el CENOF se actualice y figure en otros programas, y quien dice por ahí de repente aparece decoración de eventos, pues inmediatamente yo bajo, descargo ese programa de decoración de eventos y automáticamente tomo mi modelo que tenía de cerámica y me fijo cómo hice mi paso a paso y tengo la posibilidad de tener fortalecida mis capacidades y inmediatamente nos ponemos a elaborar el nuevo programa de estudios. Entonces yo creo que hay que mirarle por ese lado, como vuelvo a repetir, muchos de los docentes sabemos que no tenemos programas en estos momentos del CENOF, pero ya hay un oficio del Ministerio de Educación que salió en diciembre donde los CEPROS pueden esperar todo este año todavía, ¿no? Mientras se sigue publicando nuevos programas y pueden seguir desarrollando la oferta educativa que han hecho hasta el 2020. Si hasta el 2020 has dado pirograbado, pintura decorativa, decoración de eventos, de repente bisutería, pintura decorativa, etcétera, etcétera, pues puedes continuar dando, pero tienes que coordinar con la UGEL para que tengas una resolución que te amplíe la vigencia de la resolución al 2021 y de esa manera los estudiantes que matriculas este año y que nuevamente le vas a brindar la misma oferta que dabas al 2020 puedan tener certificado oficial a nombre de la UGEL, ¿no? Del Ministerio de Educación. ¿Ya? Eso es lo que podría comentarles, ¿no? Entonces vamos a iniciar, Gracias, ¿les maestra. parece? No se preocupe, Miss. Entonces vamos a iniciar y recordar entonces de qué se trata la elaboración de estos planes de estudios. Nuestros planes de estudios nosotros lo elaboramos tomando en cuenta el CENOF. Ya lo hemos dicho, tenemos que abrir la página, revisar la página y también acabo de mencionarles que el catálogo se caracteriza por estar estructurado de la siguiente manera. Primero vas a encontrar el sector productivo, segundo vas a encontrar la familia productiva, tercero vas a encontrar
la actividad económica y después recién te va a aparecer el programa de estudios de la carrera que tú deseas, donde vas a encontrar unidades de competencia e indicadores de logro. Así vamos aterrizando, bajamos hasta que lleguemos al programa que nosotros queremos desarrollar. Vuelvo a repetir, para CEPROS es nivel 1 y nivel 2, ¿no? ¿Qué niveles vamos a poder ofrecer? Eso tenemos que coordinar con la UGEL para las autorizaciones correspondientes. Una vez que ya he elegido el programa de estudios, inmediatamente voy a revisar mis LAG, voy a lineamientos académicos generales, ya dejo el CENOF, donde tengo, de donde yo he sacado ya mi programa, ¿no? El programa que he elegido, ya de ahí he elegido del catálogo, he elegido el programa. Ahora voy a aplicar los LAG, pero para la aplicación de los LAG debo tomar en cuenta que los LAG tienen en los últimos anexos de los lineamientos académicos aprobados con la 188, como muy bien lo han referido ustedes, tiene 3 formatos básicos que necesitamos para trabajar. El anexo 8, el anexo 9 y el anexo 10. Hay 2 tipos de anexo. Hay el anexo 10A y hay el anexo 10B. ¿Cuál es el que estamos trabajando? El anexo 10A. ¿Por qué trabajamos el anexo 10A? Porque ese es el que se adapta al trabajo que estamos desarrollando de forma presencial o en trabajo remoto. El anexo 10B es para el sistema dual, ¿no? Entonces, este no lo tenemos porque el sistema dual solamente es para aquellos CEPROS licenciados y que hayan logrado la autorización para desarrollar sistema dual en su CEPRO, ¿no? Que es con predominio en la empresa. Entonces, para ello, lo que sí el CEPRO puede hacer en estos momentos es ir preparando las condiciones, ¿no? ¿Y cómo prepara las condiciones? Cuando va haciendo gestiones, va haciendo alianzas, firmando convenios con las empresas vinculadas a los programas de estudios que va a desarrollar, y de esa manera garantiza que en el caso del sistema dual, el estudiante va a pasar su formación mayor tiempo en la empresa y va a completarlo en el CEPRO, ¿no? Entonces es similar, como todos conocemos, al desarrollo que realiza actualmente Senati, ¿no? Una vez que ya hemos determinado los formatos, inmediatamente vamos a tomar en cuenta en qué consiste el trabajo de cada formato. En el anexo 8, ya lo que tenemos es una estructura que comprende datos generales del programa de estudios que hemos elegido. Luego viene la segunda estructura, trae competencias específicas y técnicas, y luego trae competencias de empleabilidad, ¿ya? Las competencias específicas, o también llamadas técnicas, tienen que ir transcritas de acuerdo al programa de estudios, uno de una unidad de competencia debajo de otra, y cada unidad de competencia con sus respectivos indicadores de logro. Las competencias de empleabilidad, tenemos en este caso que revisar los lineamientos académicos generales, ya que señala que para incorporar competencias de empleabilidad no la vamos a encontrar en el CENOF, ya tenemos que revisar en el LAG, y hay 3 que son de carácter exigible para nosotros, ¿no? Tenemos que incorporar la competencia de empleabilidad de comunicación efectiva, la competencia de empleabilidad de TICS y la competencia de empleabilidad de emprendimiento. Esas 3 mínimas. ¿Podemos incorporar más? Sí. Los lineamientos, los LAG tienen ética, tienen de repente valores, tienen otras competencias de empleabilidad que podemos incorporarlas. También puedo construir mi propia competencia de empleabilidad, de repente tomando en cuenta mi modelo pedagógico, tomando en cuenta de repente mis ejes transversales o enfoques transversales, o también asumiendo el marco de mi autonomía institucional para determinar algunas competencias necesarias que van a permitir generar lo que va a venir más adelante en el anexo 9, que es el famoso perfil de egreso, ¿no? Entonces, los datos que están aquí se repiten acá, ¿no? Por eso es que cuando estamos trabajando con una plantilla Excel ya no tenemos que volver a escribir porque están concadenados en fórmulas, ¿no? Y esto se va a repetir acá nuevamente. Entonces, las competencias específicas que están aquí se van a trasladar acá. Las competencias de empleabilidad que están aquí, si son 3, se van a trasladar acá. Y lo que nos faltaría completar es el perfil de egreso, que debe señalar primeramente cuáles son esos dominios o desempeños que el estudiante logra o es capaz de desarrollar al término de su formación
en este plan de estudios elegido, ¿no? En este programa del CENOPS que hayamos elegido. Debe precisarse o debe empezarse señalando primero a qué nivel formativo pertenece y cuál es el nombre del programa de estudios para que a continuación podamos nosotros señalar cuáles son los desempeños respecto a las competencias específicas y cuáles son esas características que va a demostrar de las competencias de empleabilidad, ¿no? Eso es lo que correspondería, más de repente las características propias de sus enfoques, de repente de su modelo pedagógico, ¿no? Que habría que considerarlas. Y finalmente se termina con los ámbitos de desempeño, que es una lista de opciones o espacios laborales donde el egresado tiene oportunidad de insertarse laboralmente, ¿no? Tanto para el autoempleo como para el empleo. Y una vez trabajado el anexo 9, pasamos al anexo 10 y para trabajar el anexo 10 primero tenemos que trabajar el plan de estudios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar, analizar las competencias específicas y con las competencias específicas vamos a organizarlos por módulos. Una vez que lo hemos organizado por módulos o lo hemos organizado por módulos, inmediatamente hemos articulado las competencias con los módulos, poniéndoles un nombre y luego por cada módulo, ¿no? Asociado a la unidad de competencia específica, hemos construido un conjunto de capacidades. Cada capacidad es un conjunto de indicadores, cada capacidad tiene un conjunto de contenidos, cada capacidad, en este caso, genera una unidad didáctica, ¿no? Una capacidad es una unidad didáctica. Y una vez que hemos trabajado el conjunto de capacidades y hemos generado una unidad didáctica para cada capacidad, pues hemos iniciado ya la determinación de distribuciones de créditos. Lo que hemos estado viendo el día jueves pasado ha sido la distribución de periodos académicos de acuerdo al nivel académico, si es nivel 1 o nivel 2, para determinar cómo vamos a distribuir durante el itinerario formativo, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos las unidades didácticas, esas unidades didácticas las hemos trasladado acá, ¿no? Las hemos trasladado aquí, tanto las específicas como las de empleabilidad, y luego hemos ido incorporando los créditos para las experiencias formativas. Hemos hecho primero con el módulo 1, luego hemos hecho lo mismo con el módulo 2, y si hay más módulos, hemos hecho lo mismo, ¿no es cierto? Ese ha sido el trabajo de elaboraciones de planes de estudios, y acá termina el proceso. Aquí concluye con el itinerario 10A. Aquí concluye nuestro trabajo. Sin embargo, hay preguntas que quedan en el aire, que son preguntas que no está, diríamos, todavía en ejecución por el Ministerio de Educación, pero que podríamos tomar como referencia el trabajo que se hace en los institutos para saber qué va a pasar ahora con mi plan. Ya tengo mi plan de estudios, ya tengo mi programa de estudios del CENOPS desarrollado, y ahora la pregunta del millón es, ¿y eso cómo lo llevo a mi taller? ¿Cómo hago para desarrollarlo con mis estudiantes? ¿No? Entonces, acá hemos visto, acá está el módulo, acá está la competencia asociada al módulo, acá están las capacidades, cada capacidad tiene sus indicadores, tiene su conjunto de contenidos y cada capacidad tiene una unidad didáctica con un nombre, ¿no? Y así, cada capacidad una unidad didáctica, cada capacidad una unidad didáctica. Estos son de las competencias específicas y lo mismo se repite para las competencias de empleabilidad, de comunicación efectiva, TICS y de emprendimiento, ¿no? Y acá están las otras competencias que ustedes pueden tomarlo de repente también para sus competencias de empleabilidad, ¿no? Aquí están las que corresponden a los LAG. Y las que no vayan como unidad didáctica pueden ir de forma transversal. ¿Cómo van de forma transversal? Cuando yo los puedo incorporar y de repente pueden ir aquí, pueden ir dentro de los contenidos. Puedo incorporarlo transversalmente como un contenido. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, las unidades didácticas que también tenemos que desarrollar de competencias de empleabilidad, ¿ya? Tienen que ser por lo menos una unidad didáctica por cada competencia. Este es de comunicación efectiva, tiene su unidad didáctica. ¿Cuántas más podemos generar? De repente 2. No podemos generar muchas unidades didácticas porque el número de créditos que se tiene para el auxiliar técnico y técnico es mínimo, ¿no? Entonces esa cantidad mínima que pide no permite armar muchas unidades didácticas, ¿no? Si yo armo si tengo 3 competencias de empleabilidad, la primera de comunicación,
la segunda de TICS y la tercera de emprendimiento, si yo hago una unidad didáctica por cada competencia, ya tengo 3 unidades didácticas, una de comunicación, tengo una unidad didáctica de TICS y tendría una unidad didáctica de emprendimiento, y ahí nomás ya tengo 3 unidades didácticas, ¿no? Entonces hay que ir viendo de que no podríamos generar de repente un número tan grande como las específicas, que sí tienen un conjunto de unidades didácticas porque son de la especialidad, ¿no? Pero en algunos casos, como el técnico, de repente, y si lo requiere, si la especialidad lo requiere, el programa lo exige, de repente podría ser por cada competencia una segunda unidad didáctica, ¿no? De repente una primera de comunicación y una segunda con otro nombre, con otros contenidos, con otros indicadores y otra capacidad. No se copia y se pega, tiene que tener su propia capacidad, con sus propios indicadores, con sus propios contenidos y obviamente su propio nombre, ¿no? No es que la misma unidad la repito en el siguiente periodo. Ya son 2 unidades diferentes de comunicación efectiva. Y o se puede repetir en TIC o de repente en emprendimiento, ¿no? Ya va a depender del análisis que ustedes quieran. Por lo tanto, el itinerario formativo nos quedó así, ¿no? Nos queda el módulo, si el programa tiene 2 módulos, acaba el módulo 1, acaba su nombre, acaba el módulo 2, y acá iría su nombre, y si este está asociado a una unidad de competencia, acá hay que colocarle la unidad de competencia específica, acá hay que colocarle la unidad de competencia de empleabilidad, y luego hay que trasladar las unidades didácticas. Si esta tenía 3 unidades, bajo 1, 2, 3 unidades, y acá si esta tenía una, bajo una, ¿no? Paso a la siguiente, la otra unidad de competencia también del segundo módulo, que es del módulo 2, y también su competencia de empleabilidad y sus respectivas unidades didácticas. Si esta unidad de competencia del módulo 2 es la unidad de competencia 2, y de repente me ha generado 4 unidades didácticas, pues trabajo las 4 unidades didácticas. Y acá de repente coloqué una unidad de comunicación, entonces me falta, en este caso de repente TICS y me falta emprendimiento. Ah, pero TICS quiero empezar porque hago trabajo remoto, quiero que vaya acá, porque quiero que primero trabajen herramientas digitales. Ah, entonces traslado acá y le traslado su unidad didáctica de TICS. Y acá se quedaría emprendimiento, su unidad didáctica de emprendimiento. Y luego que ya hemos trabajado las unidades didácticas, ya las tenemos ubicadas, inmediatamente comenzamos a trabajar los créditos. Hemos distribuido los créditos y vamos a suponer que este fuera un auxiliar técnico y hemos dicho que el auxiliar técnico tiene 40 créditos y el técnico tiene 80 créditos. Entonces, si el auxiliar técnico tiene 40 créditos y tiene de repente 2 unidades de competencia y cada unidad de competencia es un módulo, entonces tengo 2 módulos para este auxiliar técnico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Automáticamente asumo que el primer módulo podría tener 20 créditos y el segundo módulo tendrían los 20 créditos. Porque entre los 20 más 20, ahí estarían los 40 créditos. Entonces, aquí tendría que distribuir, en este lado de aquí, perdónenme, se me fue la mano acá, tendría que distribuir los 20 créditos y acá tendría que distribuir los otros 20 créditos. ¿Cómo? Tomando en cuenta de repente lo que señala la normativa. De repente acá le pongo 6, acá le pongo 6, ahí están los 12 créditos de experiencias formativas, empiezo por ahí, ¿no? Luego me está quedando acá 3, 5 unidades y acá me está quedando 2, 4, 5 unidades en realidad. Entonces quiere decir que podría ser aquí de repente 2, 3 de repente, y acá podría ser de repente 2 y 2. A ver, sumamos, 6, 8, 10, 13, 15, 17. Me está faltando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no estamos completando, entonces vamos a ir mirando. De repente aquí los créditos podrían ser así, 3, ¿no? Entonces sería 3, 6, 9, 11, 13, 19. Entonces me sigue quedando todavía, no estamos alcanzando los 20. Entonces puede ser que le aumente de repente a una de estas unidades didácticas y esta de repente la última, de repente termina con 4 créditos. Entonces ahora sí diría 3 más 3, 6, más 4, 10. 10 más 4 de empleabilidad, ¿no? Estamos hablando de, a ver, ¿cuánto sería? 4, ¿no? 4, 7, ¿no? Estamos hablando de 10, 12, 14 más 6, ahora sí tenemos 20, ¿no? Tenemos 20. Entonces,
Acá tenemos 5 unidades didácticas, entonces algo así más o menos ocurriría, ¿no? De repente esta competencia de empleabilidad le puedo poner 3 créditos y de repente aquí comienzo a ponderar, ¿no? Comienzo a colocar de repente las cantidades para que en la sumatoria me termine saliendo por lo menos mínimo 20. Si me sale menos, por ejemplo, si acá me saliera 18 y no 20, 18 más 20, 38, no alcanza los 40 mínimos. Entonces, eso es lo que tengo que ir comparando cuando hago la distribución de créditos. Y cuando distribuyo los créditos, como por ejemplo, en el caso de experiencias formativas, yo le puse acá 6, ¿no? Le puse acá 6 y en el segundo módulo le puse 6. Entonces, la pregunta es, 6 más 6 son 12 créditos. ¿Por qué 12 créditos? Porque recuerden ustedes que si es un auxiliar técnico, las experiencias formativas son 12 créditos, ¿ya? Son 12 créditos. ¿Qué quiere decir? Que hay que distribuir 12 créditos mínimos entre todos los módulos. Entonces, Profesora, me gusta. Si yo tengo este programa de estudios que tiene 2 módulos, entonces los 12 créditos de experiencias formativas lo tengo que dividir entre el primer módulo y el segundo módulo. Por eso acá le he puesto 6 y acá le he puesto 6. ¿Se entiende esa parte? Porque eso también ha sido, creo que, una pregunta de ustedes, ¿no? Entonces, estos componentes, recuerden que hay 3 componentes curriculares que tienen nuestros planes de estudios. Tenemos que considerar unidades didácticas para competencias específicas, tenemos que considerar unidades didácticas para competencias de empleabilidad y tenemos que determinar un número de créditos para las experiencias formativas. Entonces, si yo trabajo el auxiliar técnico, tengo que considerar que mínimo tiene que haber 12 créditos distribuidos entre todos los módulos. Si hay 2 módulos, lo divido entre los 2. 6 más 6, 12. Si tengo 3 módulos, tendría que dividir 12 entre 3. De repente, 4 en el primer módulo, 4 en el segundo módulo y 4 en el tercer módulo, ¿no? Entonces va variando la distribución de créditos, ¿ya? Lo mismo ocurre con las unidades didácticas de las competencias específicas, que también hay un promedio mínimo de 20 créditos, ¿no? Que hay que ir distribuyendo y hay lo mismo con lo que correspondería a las competencias de empleabilidad, que también tendrían que ser 8 créditos para distribuir entre los módulos. Todo lo que está acá, colegas, distribuido entre los módulos, ¿ya? Entre la cantidad de módulos que se tiene que distribuir. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo 8 créditos en el caso de competencia de empleabilidad y como tengo 2 módulos, quiere decir que aproximadamente 4 podría ir en el módulo 1 y otros 4 podría ir en el módulo 2. Retrocedamos aquí y miren, aquí yo le había colocado 4 en el primer módulo, quiere decir que acá mínimamente tendría que haber 4 en el segundo módulo, para que exista los 8 créditos que nos está pidiendo. Por lo tanto, si tengo una sola unidad didáctica, esta tendría que valer 4 créditos, ¿ya? Pero si yo tengo 2 unidades didácticas, estos 4 créditos los podría dar 2 aquí y 2 aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta parte, colegas? ¿Cómo es importante revisar este cuadro que está aquí? Este cuadro tiene un sentido, ¿no? Estos números tienen sentidos por cada componente y esto mismo se repite con estos créditos en el caso del técnico, ¿ya? Lo mismo se repite en el caso del técnico. Ahí tenemos alguna pregunta de repente de parte de ustedes, algo que no haya quedado claro o puedo continuar. Sí, le escucho. Justamente allí era nuestra dificultad, donde hablamos donde nos da para ir los 12 créditos en técnico, pero sigue en auxiliar técnico y en técnico es 14. ¿Cuántos créditos? módulos tienen ustedes? ¿Cuántos módulos tienen ustedes? 5. Ya, si yo tengo 5 módulos, 4 creo que tienen. 4 es mi maestra. Ya, tienen 4. Entonces, estos 14 créditos que están aquí, ya, a ver, vamos a ver con el, por ejemplo, con el programa de usted, vamos a ver, ya. En este caso, aquí,
ustedes están trabajando técnico, ya tienen que tomar en cuenta este número que está acá, 14. Entonces, estos 14 hay que distribuir entre el módulo 1, entre el módulo 2, entre el módulo 3 y entre el módulo 4. ¿Qué quiere decir? Que de repente el primero puede tener 3, el segundo puede tener 4, el tercero puede tener 3, el cuarto puede tener 4. 3 más 4, 7, más 3, 10, más 4, 14. ¿Puede pasarse? Sí, puede pasarse, pero si yo voy a trabajar 80 exacto, entonces si yo trabajo mi programa y mi programa va a tener 80 créditos, entonces hay que respetar estos números que están acá. Esa sería la sugerencia. Ahora sí, ¿pudimos dar respuesta a la consulta? Sí, maestra, esa parte. Y en cuestión de las horas que le decía. Cuando van a distribuir tienen que multiplicar, pues, ¿no? Porque esta es distribución de créditos. En el caso de experiencias formativas, todos se multiplican por 32. Y en el caso de competencias específicas y competencias de empleabilidad, puede distribuir, ¿no? Los créditos, y algunos créditos, cuando ustedes los distribuyan, pueden ser teórico con aplicación práctica o práctica, y entonces ahí es donde va a variar la multiplicación. Si yo lo distribuyo, por ejemplo, y le pongo un crédito teórico práctico, su valor es 16. Pero si yo lo coloco como un crédito práctico, lo tienes que multiplicar por el doble, por 32. ¿Ya? Eso solamente sucede en la competencia específica y la competencia de empleabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí. ¿Ya? Sí, eso lo entonces, hecho, maestro. Buenas noches, maestra. Muy bien. Una ¿Cómo consulta. está, maestro? Buenas noches. Dígame, maestro. Sí, en la capacitación anterior usted nos manifestaba que la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo aproximadamente es el 30% del total, el 50% en competencias específicas y un 20% aproximadamente en competencias para la empleabilidad. Si nosotros vamos a regirnos a esta cantidad de créditos, no llegaríamos a esos porcentajes. A ver, la distribución de lo que corresponde a créditos y horas están basados efectivamente solo en créditos y horas. En la jornada anterior, lo que yo les mostraba a ustedes era que tomen en cuenta que cuando, por ejemplo, cojo el técnico, ¿no? Y miro los 80 créditos, el análisis que yo hacía era referente al peso. Y yo les decía, si yo miro 80 créditos, hay que tomar en cuenta, ¿no? Frente a una consulta de sus colegas que mencionaba, ¿puedo incorporarle más créditos a, por ejemplo, a competencias de empleabilidad? Me decía. Y yo le decía, maestra, habría que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la distribución que se está dando por cada componente curricular? Porque si yo aquí le voy incrementando créditos, quiere decir que podríamos nosotros darnos cuenta que esto de aquí podría sufrir los cambios y nos generaría probablemente inconvenientes, no en el crédito, sino me va a generar efectos probablemente peligrosos en las horas, ¿ya? Me va a generar efectos en las horas, y eso seguramente los que han trabajado distribución de créditos y lo han multiplicado por horas, es la pregunta que me ha hecho un maestro casualmente sobre el tema de sus horas. Entonces, la normativa, y creo que también lo dije, la normativa no te habla de porcentajes como lo teníamos en la normativa anterior que te decía. 60% formación específica, 10% formación complementaria y 30% práctica preprofesional. Lo que tiene esta nueva propuesta de componentes curriculares nos dice a nosotros, la mitad de 80 es 40. Es lo que yo les dije. Y si acá me aparece 53, estamos hablando que tenemos más del 50% de créditos específicos. Eso fue lo que yo señalé en temas de porcentajes. Entonces, para que no tengamos confusiones, estimados maestros, no estén haciendo cálculos por porcentajes, sino tomen como referencia estos créditos para que mantengan por lo menos el peso correspondiente frente al número de horas mínimas que debe tener su programa y de créditos mínimos que debe tener su programa, ¿no? Lo mismo
con el caso del auxiliar técnico. Y yo recuerdo mucho que les dije, a diferencia del técnico, que tiene 40 créditos, aquí la mitad de 40 es 20 y acá aparece 20. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso del auxiliar técnico, la mayor cantidad de unidades didácticas corresponden a un peso del 50%. Pero eso es un análisis mío, es un análisis propio, no es un análisis normativo, ¿no? Lo que les estoy mencionando es que tomen en cuenta que toda la formación en el auxiliar técnico tiene un peso operativo de habilidades y destrezas de la mitad, del 50% en créditos. Espero que con eso, maestro, haya podido aclarar la duda que le puedo haber generado de repente con ese análisis que hice la jornada anterior. Sí, gracias, maestra. Muy bien, maestro. Entonces, vamos a ir ahora tomando en cuenta, nuevamente repito, los créditos y las horas las vamos a ver al final, porque efectivamente acá hay un tema de que el crédito va a sufrir variación en función de qué tipo de crédito hayamos elegido, porque recuerden que si yo elijo distribuirlo como un crédito teórico práctico, entonces va a ir sumándose, acumulándose más 16 horas. Pero si yo lo distribuyo y lo coloco como crédito de repente práctico, va a ir sumando por 32, se va duplicando. Entonces, ahí viene el tema de no tenemos claro cuántas horas nos puede salir, aún tengamos el mismo número de créditos, no nos va a salir la misma cantidad de horas. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la distribución de qué tipo de crédito haya generado. Eso es lo que en este caso no nos permite a nosotros tener claro cuántas horas exactas puede salir por un número de créditos. Alguien dice, yo he hecho 40 créditos, maestra, y me ha salido 965. Hay otra profesora dice, profesora, yo he hecho 40 créditos y me ha salido 980. ¿Y por qué a una le sale 960 y a otra 980 si son los mismos créditos? Ah, porque depende cómo se ha distribuido el valor del crédito, ¿ya? El valor del crédito es el que arroja el número de horas. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, porque recuerden que hay un crédito teórico práctico de 16 y hay un crédito práctico de 32 horas. Entonces, cuando yo hago la distribución, por ejemplo, acá tengo una distribución de una unidad didáctica de 5 créditos. Ya, acá tengo otra unidad didáctica de 5 créditos. Yo lo voy a poner de la siguiente manera, ¿ya? Voy a trabajar los primeros 5 créditos de esta unidad didáctica de viveros, lo voy a distribuir de la siguiente manera. Voy a decir que los 5 créditos para trabajar esta unidad didáctica, 2 van a ser teórico-práctico y 3 van a ser práctico. Y en la otra unidad didáctica, que también es de 5 créditos, lo voy a hacer al revés. Voy a decir que va a tener 3 teórico-práctico y va a tener 2 prácticos. Al final, las 2 unidades didácticas tienen 5 créditos. La pregunta es, ¿obtendrán la misma cantidad de horas? Pues hay que multiplicar 2 por 16, 32. 3 por 32, 96. Ahora vamos al otro. 3 teórico práctico lo multiplicamos por 16. Eso significa que acá tenemos 48, ¿no es cierto? Y 2 por 32, 64, ¿no es cierto? Ahora sumemos. ¿Cuánto nos sale en la unidad didáctica de viveros? ¿Y cuánto nos sale en la unidad didáctica de sistema de riegos? 1248. ¿Ya? Exacto, muy bien, maestro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo trabaje esta unidad didáctica de viveros, voy a trabajar con 5 créditos, pero voy a utilizar 128 horas. ¿Ya? Y cuando me toque trabajar la unidad didáctica de sistema de riegos, también voy a trabajar 5 créditos, pero voy a trabajar con 112 horas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué si son el mismo número de créditos, por qué hay una diferencia de horas? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Por qué hay una diferencia de horas si ambas unidades didácticas tienen el mismo valor en créditos? Porque se ha invertido el tema del crédito en teórico y en práctico. Se ha dado más peso al teórico, por decirlo de alguna manera, 3, y el valor es solamente de 16 horas. En cambio, el práctico, 32 horas.
Excelente, maestra, muy bien, felicitaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que nosotros distribuyamos los créditos, porque es el equipo de docentes quien distribuye los créditos, va a distribuir los créditos analizando cada unidad de competencia, perdón, cada unidad didáctica, y cuando analiza la unidad didáctica tiene que mirar qué tiempo necesita, ¿no? Para trabajar. Yo hago el siguiente análisis, por ejemplo. Voy a trabajar instalación de viveros, 5 créditos, 128 horas. ¿Cuánto equivale 128 horas? Por ejemplo, yo hago ese análisis siempre. Y yo digo, 128 horas. Yo soy profesora de CETPRO, mi jornada semanal son 30 horas. Entonces, 5 días son 30 horas. En 2 semanas son 60 horas. En 4 semanas, que es un mes, son 120 horas. Quiere decir que esta unidad didáctica de instalación de viveros lo voy a trabajar un mes y un par de días más aproximadamente. Y cuando trabaje esta otra unidad didáctica de riegos, que también va a ser 5 créditos, voy a trabajar 30, 60, 90 y voy a trabajar menos aproximadamente 3 semanas y unos días, ¿no? Menos de un mes. Entonces, ese tipo de análisis que en estos momentos yo estoy haciendo es muy importante porque, por ejemplo, suelen colocarme en la unidad didáctica 1 muchas veces organización del área de trabajo, ¿ya? Me ponen organización del área de trabajo y le han colocado, por ejemplo, vamos a suponer 4 créditos, ¿ya? Le han puesto 3 teórico práctico y un práctico, ya, muy bien. 3 por 16, 48. 1 por 32, 32. 48 más 32, 80. Entonces, esta organización del taller tiene 4 créditos y tiene 80 horas. 80 horas. Entonces, yo les pregunto, con la experiencia que ustedes tienen, y seguramente más que yo, 30 horas, 60 horas, más 20 horas más, equivale aproximadamente a más de 15 días organizando el aula taller. ¿Estaría correcto? No, maestra. Generalmente hacemos una organización del taller para 12 horas, 18 horas como máximo, ¿no? Dependiendo de la especialidad. Entonces, cuando ustedes determinen créditos, ¿ya? Cuando ustedes determinen créditos, estimados maestros y maestras, háganse esa pregunta como yo me estoy haciendo en estos momentos. ¿4 créditos para organización del taller? ¿O podría trabajar de repente solamente de repente con 2 créditos, que es lo mínimo que puedo trabajar, uno aquí y uno aquí, eso equivaldría 1,16, 1,32 y esto me saldría 48. Entonces, vuelvo a preguntar, si acá tengo 2 créditos y acá tengo 48 horas y esta es organización del taller, ¿necesito más de una semana para organizar mi taller? O sea, una semana y 3 días más, ¿no? Para organizar mi taller. Y si alguien me dice, profesora, pero es muchas horas para organizar el taller, yo organizo mi taller a lo mucho en 3 días. Entonces, ahí vamos a tener que hacer lo siguiente, volver a revisar esa unidad de competencia y pensar que esa unidad de competencia como organización del taller no puede ir acá. De repente podríamos hablar de organización, de repente del área de trabajo, y el área de trabajo que involucra organizar el taller, habilitar materiales, herramientas, equipos, y esa de repente podría necesitar, sí, unas aproximadamente 8 días, ¿no? Si es que así lo amerita. Y si no, pues hay que ubicar una unidad didáctica que justifique 48 horas de trabajo. ¿Ya? Eso sería importante, sobre todo para los maestros que están llevando la unidad didáctica de organización del taller. ¿Ya? Sobre todo para aquellos que están trabajando esa unidad didáctica. Así distribuimos los créditos primero distribuimos, cuando ya tenemos las unidades didácticas, distribuimos los créditos, primero lo hacemos los créditos aquí y luego sumamos, ¿no? Sumamos los créditos primero de los específicos, luego del complementario y luego distribuimos el de las experiencias formativas, perdón, para poder determinar. Por ejemplo, si este es un auxiliar técnico y tiene 4 módulos, pues más o menos 20 créditos por cada módulo, ¿no? Entonces aquí aparece 20. Entonces la suma de esto debe dar 20, ¿no? Por lo tanto, como son 4 módulos, acá se ha distribuido
3 créditos en el primer módulo, para la experiencia formativa 4 en el segundo, 3 en el tercero y 4 en el cuarto, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, para respetar los números que corresponden a cada crédito de los componentes curriculares. Y se hace lo mismo con el primer módulo, se repite lo mismo con el segundo y luego con el tercero y con el cuarto si tengo hasta 4 módulos, ¿no? Para trabajar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, vuelvo a repetir, si es auxiliar técnico, el crédito mínimo es 40 y las horas mínimas son 950, ¿no? Los créditos mínimos por cada componente están acá, ¿no? Para el caso del auxiliar técnico, y para el caso del técnico 80 créditos, 1760 horas, y los créditos mínimos por cada componente están acá, ¿ya? Que son diferentes al auxiliar técnico. Y al final, cuando ya armamos todo el itinerario formativo, tienen un cuadro resumen que debe terminar aquí. Acá debe terminar el total, que debe decir, si es auxiliar técnico, debe decir mínimo 40, y si es técnico, debe decir mínimo 80. Y si en horas, acá debería decir, por ejemplo, 950 horas si es auxiliar técnico, o 1760 horas mínimo si es, en este caso, técnico, ¿no? Entonces, la otra pregunta que me hizo el maestro, que acá lo anoté, es ¿cuántas son las horas? Si estas son las mínimas y son los créditos mínimos, entonces, el crédito mínimo es 40 en el auxiliar técnico y es 80 en el técnico. Entonces, ¿cuál es ese es en este caso, el mínimo? ¿Y cuál es el máximo? Pues hay que recordar que para cada periodo académico el máximo es 24 créditos. Entonces, si yo tomo en cuenta eso, quiere decir que en un año hay 2 periodos académicos. Como hay 2 periodos académicos, entonces en un año el máximo sería 48 créditos. Y en el caso del auxiliar técnico, que son 4 periodos, 2 años, entonces sería 48 por 2, el máximo sería 96 créditos. ¿Ya? Esto que está acá, vale la aclaración, maestros, no está en la norma, sino estamos en este caso generando un análisis y una reflexión producto de lo que sí dice los LAG, que nos dice a nosotros que hay que tomar en cuenta que la duración máxima de cada periodo es 24 créditos. Entonces, por eso estamos asumiendo acá el número de créditos mínimos y el número máximo por 2 periodos. El número de créditos mínimos del técnico de 4 periodos y el número máximo de periodos, de 4 periodos, ¿no? Que son 96, ¿ya? Eso en el tema de créditos. Ahora en el tema de horas, bueno, en el tema de horas hay que tomar en cuenta lo siguiente, que en el caso de horas tenemos 950 horas, ¿ya? Tenemos 950 horas para el auxiliar técnico, ¿ya? 950 horas para el auxiliar técnico, y tenemos 1760 mínimo, ¿ya? 1760 mínimo, en este caso, ¿ya? Para el técnico. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto es el máximo? Entonces, 950 es por 2 periodos, o sea, por un año. Entonces, aquí el máximo sería el año académico. 2000, en este caso, si lo hago 2021, 2021. Si lo hago 2022, el año académico 2022. ¿Ya? ¿Y cuánto sería el periodo máximo en este caso del técnico? Si el mínimo es 1760, el máximo tendría que ser el doble del año académico, en este caso de repente del año académico 2021 y del año académico 2022, si es que yo estoy trabajando desde este año. Entonces tenemos que multiplicar en este caso los 2 años académicos, el total de horas que tiene. Entonces yo tomo como referencia, y bueno, esto ya hemos hablado, yo tomo como referencia el calendario académico, por ejemplo, de la región Ayacucho. Entonces aquí CEPRO Rosa de América me facilitó su calendario académico 2021, el cual dice que nosotros trabajamos 40 semanas, ¿no? Mínima, empezamos el 1 de marzo y terminamos el 31 de diciembre. Así dice la norma, ¿no es cierto? 1 de marzo, ¿ya? Y terminamos el 31 de diciembre. Pero hay horas efectivas y hay horas también, en este caso, para este trabajo pedagógico, ¿no? Entre las horas efectivas y las horas lectivas
hay que considerar que hacemos un calendario y cuando hacemos este calendario dice que las clases de nosotros empiezan el 15 de marzo, ¿no? Y están terminando aproximadamente, en este caso, por ejemplo, para este modelo está terminando el 28, aparece acá, el 28 de diciembre, ¿ya? La suma de días lectivos con estudiantes para trabajar parte de los planes de estudios o programaciones curriculares modulares es de 177 días. Multiplicamos 177 días por 6 y la región Ayacucho al año alcanza 1062 horas para trabajar con estudiantes para el ciclo básico, ¿no? El ciclo básico te dice mínimo 1000. En este caso tiene 1062 horas. Quiere decir que si yo tomo el ejemplo de esta calendarización académica, colegas, 1062, entonces estamos diciendo acá que el auxiliar técnico podría ser 950 horas mínimo y 1062 en el 2021 para como máximo. Y para el técnico sería el doble, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de 2124. Ese sería el máximo que podía alcanzar. ¿Qué pasa si yo me sobrepaso de las 1062 horas para el calendario de Ayacucho? Hago 1100 y ellos solamente trabajan 1062. Entonces, esos estudiantes no van a poder concluir su programa y tendrían que retornar el otro. ¿Qué pasa si yo me paso en el técnico a 2200 y solamente he sumado, alcanzado en el año 1 y año 2, 2124? Esos estudiantes tendrían que regresar al año 3 para completar. ¿Ya? Eso es lo que nosotros podríamos decir en temas de créditos y en temas de horas. ¿Estamos de acuerdo o todavía nos ha quedado alguna duda referente a créditos y a horas? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, maestra. Miss, buenas noches, la escucho. Maestra, pero siempre anualmente nosotros terminamos con 1062 horas aproximadamente. Y si nosotros hacer auxiliar técnico y 950, nos faltaría horas. ¿Y cómo vamos a, o sea, no va a faltar horas, o sea, vamos a deber, como decir, nos vamos a deber, porque no vamos a completar un año. Por eso, ustedes arman su programa. Sí, muchas gracias a usted, Miss. Ustedes arman su programa y vamos a suponer, como dice Miss, que hizo su programa de estudios, vamos a suponer de... ¿Qué programa es, Miss? ¿Qué programa es? Manualidades. Ya, el de diseño de cerámica. Sí. Ya, entonces ellos armaron su programa y le ha salido exacto 950 horas. ¿Ya? Le ha salido exacto con sus 40 créditos. Y tiene su calendario en Ayacucho que tiene 1062 horas efectivos. Entonces, ¿cuántas horas le está sobrando, entre comillas, como quedando ahí para completar sus horas con los estudiantes? Aproximadamente unas 102 horas, ¿no? 102 horas. 102 horas, ¿no es cierto? Nos está quedando 102 horas. Entonces, ahí tenemos que coordinar con la UGEL, ¿ya? Para que esas 102 horas ustedes puedan desarrollar algún programa de capacitación, por ejemplo, ¿no? En Lima, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? En Lima, cuando nos ha quedado horas, de repente, porque a veces el calendario varía, ¿no es cierto? Esas horas podríamos hacer dos cosas. O se hacen cursos de capacitación o actualización en el marco de lo que corresponde a actividades de capacitación de la 520 y se le solicita a la UGEL para hacer capacitación, ¿no? O vamos implementando lo que dice también los LAC, los famosos cursos de programas de formación continua. Y podríamos de repente ir haciendo pilotos con estas 102 horas, un programa de formación continua de 102 horas vinculado a tu especialidad. O de lo contrario, en esas 102 horas podrías empezar de repente complementando con alguna módulo cero, que le llamo yo, o módulo propedéutico, donde puedes, por ejemplo, capacitar a los estudiantes sobre el manejo de herramientas digitales previas para que se pueda desempeñar mejor en sus clases, dominando de repente plataformas, herramientas digitales, ¿no? Todo lo que necesita para su capacitación, ¿no? Entonces, esas horas
hay que trabajarlas con otra capacitación, hay que complementarlas con otra capacitación. No te puedo decir que le vayas a pedir a la UGEL un módulo nuevo con 102 horas porque la normativa desde la 04 nos prohíbe a nosotros autorización de nuevos módulos, ¿no? Tanto para el ciclo básico medio o ampliar de repente nuestra oferta educativa. ¿Ya, Miss? Gracias. No se preocupe, Miss. Entonces, esto es como queda los créditos y las horas. Así tomamos en cuenta, si somos de repente de otra región, Lima, por ejemplo, Lima está trabajando 1110 horas. Hay otras regiones, de repente en el norte, de repente en el centro, Huancavelica, por ejemplo, ¿cuántas horas tiene, maestro? Ya hizo su calendarización, ¿cuántas horas le ha salido en el 2021? ¿Cuánto nos ha salido en Tacna? Por ejemplo, la calendarización, porque en realidad no todos tenemos la misma cantidad de horas en el calendario académico. Hay una variación, algunos tienen como acá, por ejemplo, 1062, otros tienen 1096, otros tienen 1100, otros tienen 1110 horas, ¿no? Entonces está variando diríamos, la cantidad de horas, ¿no? Entonces siempre cuando nos vaya quedando horas, pues podemos hacer esas estrategias que le acabo de mencionar. Pero terrible sería que nos falte horas, ¿no? Porque ahí sí que vamos a hacer, vamos a extender nuestro trabajo hasta enero, es un poco complicado, ¿no? Buenas noches, profesora. Miss, buenas noches. Yo le quería hacer una consulta. En la calendarización, generalmente, bueno, ahora han considerado 4 cortes de gestión. Con eso, también tenemos que tener en consideración nosotros los CEPROS, porque como tenemos que utilizar lo de EBR, la calendarización. Sí, maestra, lo que ocurre es lo siguiente y creo que lo conversamos en las primeras jornadas. Nosotros estamos entrando a un proceso de transición, de cambio y nos estamos, diríamos, de alguna manera adaptando a lo que trabajan los institutos, que trabajan por periodos, trabajan por créditos y trabajan con sílabus. Sin embargo, nosotros como CEPRO, a lo largo de todos estos años, desde el 2013, recordarán los maestros que son nombrados o antiguos, desde el 2013 ya no tenemos normas de orientaciones del inicio del año académico para CEPROS. Entonces, cuando hemos perdido esas normas de orientaciones, nos hemos quedado en el aire y entonces no hemos tenido un documento que nos oriente cómo tenemos que calendarizar, cómo tenemos que distribuir nuestra jornada de trabajo, cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, incluso a la norma claramente de nosotros, y eso sigue vigente, es que nosotros podemos trabajar de enero a diciembre, mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, adaptándonos a las necesidades y características del contexto, tanto de los estudiantes como de la zona. Y sin embargo, nos hemos ido escolarizando, tal es así que empezamos el 15 de marzo, porque toda la escuela de la educación básica empieza en marzo. Aún sabiendo que desde enero podemos capacitar porque hay mucha necesidad, pero no lo hacemos porque dependemos de la educación básica, ¿no? Tal es así que la educación básica hacen días de logro y bueno, también los CEPROS nos hemos ido como que transformando y ahora resulta que también hacemos el día de logro. Le digo ogro, le digo, no le digo, le quito la L. Y no estamos trabajando nuestras ferias de emprendimiento en realidad, porque lo que nos corresponde a nosotros es trabajar ferias de emprendimiento, ferias de inserción laboral, promover espacios para que el estudiante genere su propio negocio, fomentar el empleo para el estudiante, generar espacios para el empleo, para oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que incluso desde el nombre considerar que para nosotros es muy importante fomentar ferias de emprendimiento laboral, ferias de inserción laboral, ferias productivas, con esos nombres, ¿no? Pero a veces con mucha pena, lo digo con mucha pena, ¿no? Y eso a veces, muchas veces conversábamos en los círculos que teníamos a veces con nuestro querido maestro Héctor, siempre decíamos, ¿no? ¿Por qué el día del ogro? Decíamos nosotros y nos reíamos. Si tiene que ser el día del emprendimiento, el día de la feria laboral, de la feria productiva. Estamos perdiendo identidad los maestros de CEPRO, porque el día del logro en la educación básica tiene un sentido, que es en este caso que desarrollen sus actividades para reconocer sus aprendizajes
obtenidos, ¿no? O sus logros obtenidos dentro de su formación que tienen en sus áreas vinculadas a su currículo. El de nosotros, los espacios que hacemos con estudiantes tienen que tener una mirada más de contexto laboral, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo ahora? Vamos a tener todavía este año, porque lamentablemente los 5 compromisos de gestión escolar, ¿no? Incorpora en el compromiso 3 la calendarización académica. Y esos 5 compromisos de gestión escolar están vinculados y también arrastra a la educación técnica productiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la educación técnica productiva está en medio, está partido. Un pie de la izquierda está con la básica y tiene que trabajar con su normativa de la básica, tomar como referencia las orientaciones de la normativa de la básica, tomar la calendarización de la básica, y el presupuesto también está enlazado a la educación básica. Por lo tanto, es muy complejo todavía el trabajo administrativo que tienen los CEPROS, ¿no? Se guían mucho de la educación básica y eso lo hacemos desde las DRE, de las UGELES mismos, porque está amarrado, está enlazado a esa educación básica. Y en el caso, en la otra mitad está con la educación superior, donde ya nos están pidiendo trabajar planes, trabajar créditos, trabajar sílabus, y entonces trabajar periodos, y entonces eso no hay en la básica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este proceso que estamos, como le digo, a mitad, la mitad con la básica y la mitad con superior? Vamos a tener que adaptarnos y hacer como una especie de repente de armado entre nosotros, una construcción armada entre la básica y la superior para responder. Entonces, ¿cuál sería? Y eso ya es una opinión mía, maestros, lo dejo en claro, por favor, es una opinión mía. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este 2021? Estamos iniciando con nuestra calendarización académica. ¿Por qué? Porque la calendarización académica lo seguimos arrastrando de la educación básica. Entonces, primero trabajamos el calendario académico y vamos a sacar nuestros días y nuestras horas. Horas efectivas y luego cuáles son las horas para hacer nuestras reuniones pedagógicas, jornadas de reflexión, reuniones de trabajo, ¿no? Actividades de, ya no día de logro, por favor, llámenle feria de emprendimiento, pero separen esas fechas, utilicen para las titulaciones, para las cosas que están vinculadas con nosotros, para nuestras actividades productivas, ¿no? Para nuestras mesas empresariales, para nuestras reuniones técnicas con el sector productivo. Utilicemos esas actividades, esas fechas con actividades que se vinculen a nuestra necesidad, colegas. Está bien, trabajemos con el calendario de la EBR, pero adaptémoslos al contexto de nosotros, adaptémoslos a las necesidades que tengamos nosotros. Trabajemos eso para mejorar nuestras condiciones básicas de calidad. Apuntemos a que esas jornadas sirvan para mejorar los documentos y las cosas que necesito para mi licenciamiento, porque finalmente vamos a responder a eso, al licenciamiento. Y cuando ya tengamos el calendario académico con nuestros días, con nuestras jornadas, con nuestras horas, entonces ahí vamos a cruzar. Si trabajo ya con el nuevo programa, entonces voy a mirar cuántos créditos tiene mi programa, cuántas horas tiene de repente mi programa, ¿no? Y si de repente me dice que tiene 950 horas, si tiene esto y luego lo cruzo con mi calendarización. Y ahí viene lo que dice la maestra. Me está sobrando horas, maestra, como 102 horas me está sobrando, 104 horas me está sobrando. Muy bien, esas horas que te sobra, ya le vas a tener que construir acá una actividad de capacitación, ¿ya? O algún curso coordinando con tu GEL. Pero tiene que ser académico, ¿no? Porque esas horas son efectivas. Y cuando ya tengas organizado, vas a comenzar a mirar tus periodos académicos. Y esta calendarización, si es el auxiliar técnico que tiene periodo 1 y tiene periodo 2, lo vas a distribuir en 2 semestres. Esto va a ir en el primer semestre y esto va a ir en el segundo semestre. Y como tus unidades didácticas que están acá lo has distribuido por periodo, entonces ya sabes que de repente este primer módulo, todas estas unidades didácticas van a ir en el primer periodo, primer semestre. Quiere decir que la unidad didáctica 1, 2, 3, por ejemplo, 4, 5, se van a trabajar entre marzo a julio. Y el segundo periodo que se va a trabajar, de repente es el segundo módulo, ¿no es cierto? Ya lo voy a trabajar de agosto
a diciembre. ¿Cómo lo voy a distribuir? Tomando en cuenta las horas de la unidad didáctica y lo voy a distribuir en este calendario académico. Acá lo voy a distribuir. Ahora, una vez que he distribuido, voy a mirar cada unidad didáctica. Voy a distribuir cada unidad didáctica como si una unidad didáctica fuera un módulo. Vamos a tener que distribuir de esa manera. Y luego, cada unidad didáctica se tiene que construir con un sílabus. Tengo la unidad didáctica de Fundamentos de Electricidad y Electrónica, que es del programa que están trabajando nuestros colegas de Electricidad Electrónica. Entonces, le hago su sílabus, le pongo el dato del CEPRO, nombre del programa, nombre del módulo, acá está el nombre del módulo, aquí está, le pongo el nombre del módulo, y luego el nombre de la unidad didáctica, acá está, Fundamentos de Electricidad y Electrónica, acá va el nombre de la unidad didáctica, aquí le voy a colocar, aquí va a ir, aquí. Periodo académico, ¿qué periodo es? 1. Periodo académico 1. ¿Cuántos créditos? Ah, acá le miro, dice 2 créditos. Ah, muy bien, irá 2 créditos. ¿Cuántas horas? Ah, le miro cuántas horas tiene. Ah, 48, 48. Muy bien. Turno, mañana, tarde, noche. Sección, A, B, C, D, no lo sé. Duración, entonces, si esta es la primera unidad didáctica que voy a trabajar, será del 15 de marzo, calculo las 48 horas, que equivale más o menos a 8 días, y entonces digo, del 15 de marzo, 8 días, al 27 de marzo. Ya están los datos. Empiezo, sumilla, describo de qué se trata esta unidad didáctica, luego bajo la unidad de competencia que está acá, esto que está acá lo voy a bajar acá, ¿ya? Y luego me pide la capacidad de la unidad didáctica. Entonces, esta unidad didáctica, cuando lo trabajaron ustedes las capacidades, esta unidad didáctica estaba alineado a una capacidad. Recuerden que yo le dije, una capacidad es una unidad didáctica. Esta capacidad la vas a trasladar acá. Y esta capacidad tenía sus indicadores de logro. Ah, estos indicadores de logro lo vas a trasladar acá. ¿Ya? Y luego, cuando ya tienes considerado acá tu capacidad con tus indicadores de logro, tenías un conjunto de contenidos. Entonces, con esos contenidos vas a armar tus actividades de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que si esta unidad didáctica de 48 horas pedagógica, equivale 6 por 8, 48, a 8 días, acá tiene que haber 8